Fundación Universitaria San Mateo. Cordiales saludos, queridos estudiantes. Retomamos nuevamente en este curso de certificación de sellos orgánicos y buenas prácticas agrícolas. Vamos a retomar un poco de lo que vimos en la unidad número 1. Estuvimos observando y estudiando lo relacionado a la certificación de inocuidad, con 3 temas: la inocuidad, cuerpos de certificación de inocuidad y bromatología, y los procesos y las etapas de la certificación. En la unidad número 2, en esta oportunidad, estaremos viendo lo que es la certificación Global Gap, las buenas prácticas agrícolas relacionadas a las Global Gap, los cuerpos de certificación y el procedimiento para llevar a cabo la certificación. Posteriormente, estaremos viendo en la unidad número 3 la certificación de sello orgánico nacional, con 3 temas: agricultura orgánica, cuerpos de certificación orgánica para el sello ecológico nacional, en este caso en Colombia, procesos para obtener la certificación. Y finalmente, en la unidad número 4 estaremos viendo lo relacionado a la certificación de sellos orgánicos a nivel internacional, como la IFOAM, y 3 temas: la IFOAM como organización rectora a nivel internacional, los cuerpos de certificación y los pasos para la certificación ante el IFOAM. Vamos a retomar un poco o a llevar a cabo la realimentación del taller número 2, que habíamos ubicado en la unidad número 1. Vamos a encontrar que era una matriz de cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, cuya finalidad, mis queridos estudiantes, de manera dinámica, era poder observar de parte de ustedes, identificaran cuáles son esos requisitos y esas actividades que debe hacer el predio, o que debe hacer en este caso un finquero, para poder cumplir con esa certificación o con esas normatividades que se exigen a nivel nacional y a nivel internacional. Esa matriz estaba compuesta, pues el requisito en este caso era un ejemplo, el área de Bestier. La finalidad era que ustedes pudieran recomendar, bajo el criterio de la 4174, qué actividades yo debo cumplir, qué insumos yo requiero, la cantidad y el responsable para poder llegar a cumplir ese requisito. Esto, mis queridos estudiantes, es vital porque les da herramientas a ustedes para que empiecen a desarrollar esas habilidades técnicas y esas capacidades netamente de transferencia de tecnología, obviamente sin que la aplicación de una certificación orgánica sea un problema para nuestro finquero, nuestro productor, sino sea una alternativa nueva a la hora de un mecanismo de producción. De eso se trata el desarrollo de ese taller. Observábamos también algunas áreas como el área de baños, el área del barbecho, que es un área donde se dispone en las buenas prácticas agrícolas los residuos después de una aplicación, o los residuos después de una mezcla de un bioplaguicida, y se aplica en esa área que es exclusiva para el desperdicio o el excedente que queda después de una aplicación. El centro de acopio, que daba relación principalmente a aquella área donde después de una cosecha se almacenan y se guardan los alimentos sin tener un contacto con el suelo. Entonces era importante que ustedes buscaran una alternativa diferencial a la hora de recomendar un insumo y una actividad relacionada al cumplimiento de estos requisitos como tal. Otras áreas dentro de la matriz que encontrábamos eran los insumos agrícolas, que parte de una infraestructura o un área principalmente para almacenar todo lo que tenía que ver con los insumos agrícolas de los bioplaguicidas y bioabonos que se necesitaban o que se requieren para los sistemas de producción. Un área de herramientas que obviamente tenía que ser marcada y tenía que ser encerrada sin que tuviera algún contacto con el ambiente, agua, humedad, algún tipo de animal que pudiera afectar toda la maquinaria y todas las herramientas que se utilizan en el sistema de producción agrícola. Y el comedor como un área social o un área de esparcimiento donde el trabajador puede esparcir de una u otra forma con sus compañeros, tomar los alimentos y cumplir de esa manera la certificación que pide y exige los requisitos nacionales e internacionales. Bueno, entramos a la unidad número 3. En esta unidad vamos a ver lo que es lo relacionado a la certificación de la Global Gap, principalmente con sus 3 temas: las buenas prácticas agrícolas, los cuerpos de certificación y el procedimiento de esa certificación como tal en Global Gap. El origen de las buenas prácticas agrícolas, retomando de lo que hemos visto articularmente e integralmente en este curso, parte de desarrollar unas actividades que cumplen con la normatividad internacional, en este caso la Global Gap. La Global Gap es una norma internacional exigida principalmente por la Unión Europea y los países que conforman la Unión Europea para poder ingresar algún producto orgánico a toda esta extensión o a todo este territorio europeo. Las Global Gap parten del cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas. ¿En qué sentido, mis queridos estudiantes? Si usted cumple, o nuestro finquero, nuestro agricultor cumple con la implementación de las buenas prácticas agrícolas, está dando un paso muy grande
para poder cumplir la Global Gap. Prácticamente el 70 y el 80% de la Global Gap se basa o se articula en las buenas prácticas agrícolas en Colombia. Las Global Gap parten como un nombre denominado EUREP o EUREGAP, que da relación en el 97 a una organización de pequeños empresarios, microempresarios, distribuidores, comercializadores en Europa, que tuvieron la finalidad de organizarse para articular mejor la comercialización de productos orgánicos y que pudieran garantizar al consumidor, al cliente en esos países, un alimento que parte con un principio biológico que es la inocuidad. De allí parte esta EUROGAP, logrando cumplir algunos requisitos a nivel internacional para los productos que eran importados a esta región. Los objetivos principales de la Global Gap son o parten de tres herramientas o tres estrategias principales. Para ellos son las personas, el planeta y los beneficios. Esos tres principios desglosa todos los requisitos derivados a la Global Gap. Si hablamos de personas, partimos de dos tipos de personas. Los consumidores, que son aquellos que compran los alimentos de esos minoristas en Europa y que compran un producto inocuo. Y también las personas relacionadas a aquellos productores o trabajadores que producen esos alimentos que llegan a la Unión Europea. A nivel de planeta, parte principalmente de todo el recurso que se debe manejar natural bajo un enfoque ecosistémico, bajo un enfoque de conservación y bajo un enfoque de protección ambiental, que es lo que piden los europeos. Y beneficios, pues beneficios económicos relacionados a un comercio justo, a que el precio que es pagado sobre un producto orgánico obviamente llegue a aquel productor que está desarrollando estos bienes agrícolas con un sentido netamente comercial, ya sea para un producto en fresco o para un producto transformado o para un producto que se va a realizar o que se va a utilizar para el sector agroindustrial o animal principalmente. El proceso de las buenas prácticas agrícolas con sentido de certificación en las Global Gap parte de unos requisitos netamente agronómicos. Estos pueden ser unos temas que ustedes ya han venido conociendo y ya han venido ahondando un poco más en el cumplimiento y en el conocimiento de adquirir esa herramienta técnica y esa herramienta tecnológica que se quiere a la hora de la transferencia de la tecnología con nuestros productores. Esas buenas prácticas agrícolas parten de unos principios, del MIC, que es el manejo integrado de cultivos. En ese manejo integrado de cultivos parte toda la planificación y toda la planeación de un cultivo relacionado a un agroecosistema. La planeación del cultivo no simplemente parte de qué es lo que yo voy a sembrar, cuánto voy a sembrar y cuánto tiempo debo esperar para la cosecha. Va más allá. La finalidad de aplicar las buenas prácticas agrícolas con un MIC es orientar hacia quién se va a comercializar y hacia quién se le va a vender ese producto. Esa es la finalidad del manejo integrado del cultivo, determinar en qué suelo lo voy a cultivar, cuáles son los recursos naturales y económicos que yo necesito para lograr esa producción, cuáles son los recursos administrativos y humanos que requiero para cumplir con la producción que se está planificando. A eso es lo que relaciona las buenas prácticas agrícolas con el manejo integrado de cultivos. El CIP o el control integrado de plagas, o también denominado manejo integral de plagas, da relación a todas esas actividades y todas esas metodologías que yo utilizo o yo recomiendo como profesional técnico del agro, enfatizado al sector orgánico, pues esas prácticas de conservación y de control de plagas. Ustedes saben que el control de plagas parte desde un principio que es el monitoreo, o sea, un PIP que llamamos en la salud humana, igualmente en la salud agrícola, una prevención sobre identificar qué tipo de agente patológico está afectando o fitopatológico está afectando mi cultivo, ya sea una enfermedad a partir de un hongo, de un virus o de una bacteria o de un nemátodo. Identificar si lo que presentamos es un daño por plaga o identificar si lo que se está presentando es una deficiencia nutricional. Entonces, a partir de ese mantenimiento y de ese monitoreo que yo debo desarrollar continuamente en el cultivo, voy a poder determinar o recomendar qué tipo de productos orgánicos de control preventivo puedo utilizar en ese ejercicio. La agricultura orgánica, como lo llaman uno de los padres de la agricultura orgánica en el mundo, Jairo Restrepo Rivera, afirma de que el control de plagas y enfermedades parte de la prevención. La agricultura orgánica es preventiva, nunca es curativa. Por tal motivo, cuando ya tenemos un exceso de un control económico o un daño económico que excede nuestro cultivo, prácticamente prevenirlo o atacarlo con un elemento orgánico es una falla. La agricultura orgánica parte de la prevención
¿Y esa prevención cómo la desarrollo? Con un monitoreo y un control preventivo en todos los ciclos vegetativos de la especie vegetal. Por eso es importante identificar qué tipo de especie vegetal voy a cultivar y cuáles pueden ser mis acompañantes en ese crecimiento, ya sea un cultivo asociado o sea un manejo alelopático dentro de esa parcela o esas áreas de hectáreas que se están manejando para la producción. Las buenas prácticas agrícolas también me hablan sobre el sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad parte principalmente de que los finqueros o nuestros productores desarrollen un mecanismo del registro, una cultura de la documentación, que sean organizados en las actividades que están desarrollando y más allá que plasmen todas las actividades que están desarrollando. Eso garantiza la trazabilidad de un producto y orienta a que el consumo de ese producto a nivel internacional va a tener una garantía de una certificación orgánica porque todo está registrado. Un cultivo, hablándolo a nivel, por llamarlo así, de medicinal, cuando se evalúa toda su producción, todo su proceso, debo determinar en este caso su historia clínica. La historia clínica, en este caso de las plantas, sería todo el registro de esa especie vegetal por la cual ha pasado. Así lo vemos en el sector agronómico y esa es la principal finalidad del sector agrícola preventivo con una orientación orgánica. Las BPAs relacionadas a las Global Gap también me determinan un análisis de peligros y puntos de control crítico. Esos análisis de puntos de control crítico en el sector agroindustrial es denominado HACCP o está en la norma internacional técnica ISO 22000, que me determina cuáles son esas actividades que me pueden generar un daño a la inocuidad de los alimentos. Esos puntos que yo debo controlar específicamente y que si yo fallo en ese control o en esa actividad que estoy desarrollando para la producción, voy a tener un problema grande a la hora de comercializarlo o a la hora del consumo como tal. Un punto crítico de evaluación, por ejemplo, es en la post cosecha todo el proceso de lavado y empaque, porque muchas veces en esa etapa no se controla la calidad de agua, los elementos de protección personal que estoy utilizando, dónde se está disponiendo esos productos, qué tipo de canastilla o qué tipo de empaque estoy desarrollando. Entonces, esos son los puntos de control que la Global Gap me pide y me exige a la hora de desarrollar una producción orgánica. La salud y la seguridad industrial, obviamente de los trabajadores, parte de que ellos tengan a su disposición los elementos de protección personal. Es una tarea muy complicada que a nivel profesional, como experiencia les comento, siempre ha sido un trabajo arduo con nuestros productores, porque ellos vienen de una cultura, o venimos de una cultura en el no uso de ningún elemento de protección personal. Y obviamente, así sea un producto orgánico, se debe utilizar estos elementos, ya sea una mascarilla, una bota, un impermeable, que me pueda garantizar que no voy a tener una contaminación no solo al producto, sino también a la persona que está manejando este bioplaguicida, así sea un bioplaguicida. Sin embargo, tiene sus límites y tiene algunas problemáticas frente a la intoxicación de la persona. Es importante que eso se maneje. Asimismo, todo lo que tiene que ver con la seguridad y la afiliación del trabajador, que tenga una ARL, que tenga una seguridad, una seguridad social relacionada a una salud ocupacional, que se le pueda brindar unas capacitaciones frente a unas pautas activas, frente a cómo cargar un bulto, cómo agacharse para tomar un asadón. Toda esa terapia ocupacional que muchas veces se deja de lado en la agricultura es esencial, porque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, especifica que muchas de las enfermedades del sector rural parten de dos líneas, de la intoxicación por agroquímicos y dos, de las posturas que trabajan nuestros operarios, nuestra fuerza laboral frente al manejo de herramientas y frente al carga y descarga de estos bultos. Entonces es importante porque la Global Gap también exige esta línea. Y la gestión de la conservación ambiental, pues es todo lo relacionado a la protección de esas tres líneas, del suelo, del agua y de la biodiversidad relacionada a la flora y fauna, que es determinante y que obviamente en lo orgánico sobra ya decir que se necesita. Prácticamente es un principio intrínseco dentro de la agricultura orgánica tomar en cuenta toda la protección ambiental que se maneja. El MIC, como hablábamos, o el manejo integrado del cultivo, no solamente parte de qué tipo de producto voy a desarrollar, sino también parte de identificar cuál es la necesidad que tiene esa planta a nivel nutricional. Hay una teoría que es la teoría ecosistémica, nacida por un médico canadiense, que ese enfoque ecosistémico habla o nos relaciona principalmente en su libro Cultivando la Tierra o Buscando en la Tierra. Ese libro nos habla de
ese principio de enfoque ecosistémico. ¿De qué nos habla? De que si una planta está bien alimentada, tiene un equilibrio nutricional, es una planta que no va a tener un desbalance bioquímico dentro de su sistema y la plaga va a evitar ese ataque sobre él. Entonces, el manejo integrado del cultivo parte de eso, de identificar desde el semillero, desde la presiembra, desde la identificación del tipo de suelo y sustrato que voy a utilizar, cuál es ese método de prevención que puedo llevar a cabo para evitar un daño sobre la plaga y sobre la producción. Y obviamente el control nuevamente, un control preventivo, un monitoreo preventivo. Recuerden que el monitoreo en campo agrícola usted lo puede manejar de varias formas, un monitoreo en zigzag, un monitoreo en M, un monitoreo en cuadro, en C, media luna. Eso depende de nuestro profesional y nuestro asesor técnico, que su experiencia y su método de control pues lo haya llevado para determinar si se necesita o no la aplicación de un producto orgánico como tal. En el manejo integrado de plagas es importante identificar el tipo de plaga, pero no solamente identificar qué plaga es una polilla, es una larva, es un cucarrón, un coleóptero, no, es importante determinar el ciclo biológico de ese insecto, de ese entomófago. ¿Por qué es importante identificar el ciclo de vida? Porque puedo determinar cuál es la principal etapa de control sobre esa plaga. Muchas veces hacemos un control a la plaga cuando está en su etapa prácticamente de vejez y resulta que la plaga ataca es cuando está en larva. Entonces es importante determinar en qué área o en qué mecanismo de control debo desarrollar y debo identificar el ciclo biológico del insecto. Lo puedo averiguar en la teoría, lo puedo averiguar en bibliografía, lo puedo encontrar en estudios que se han desarrollado en las universidades, los ciclos biológicos de los insectos, de un trozador, de un díptero, de un pasador, bueno, el tipo de plaga que tengamos, e inclusive también de los hongos. Es importante determinar el ciclo de vida de un hongo, todo el proceso de micelio que desarrolla, el proceso de infección, el proceso en que esparce todo el sistema esporádico de las esporas infectocontagiosas sobre la planta. Es importante determinarlo para poder llevar a cabo un control cultural y etológico como tal. Y el sistema de gestión de calidad pues parte nuevamente, como les digo, de que todo esté registrado, de que todo esté controlado y que todo ese mecanismo de gestión documental sea verídico y sea documentado. Obviamente la asistencia técnica, de donde parten ustedes, mis queridos estudiantes, ese trabajo mancomunado de escribir, de anotar y de poder plasmar las actividades que se están desarrollando. Cuando nuestro productor tiende a esa cultura, ya le va a resultar mucho más fácil poder identificar toda la historia de esa producción y va a poder inclusive tener en su archivo y en su información agronómica todo lo relacionado a la producción frente inclusive a costos de producción, y el negocio va mejorando, pero debemos ser organizados. La organización en el sector agrícola es importante y eso es lo que pide la Global Gap, simplemente que hagamos las cosas bien y que manejemos una producción correcta y documentada, que es lo que pide el sistema de gestión de calidad como tal. El HACCP o los análisis peligrosos de puntos de control es vital para no poder romper esa cadena de inocuidad. Algunos patógenos son muy hábiles, por llamarlo así, cuando estamos en nuestro proceso de post cosecha, cuando de pronto la temperatura afecta todo el sistema vegetativo de esa planta o esa verdura o esa fruta que estamos nosotros teniendo en el centro de acopio. Entonces es importante determinar esas actividades que garantizan la inocuidad y poderlas registrar en el caso de que yo haya hecho un manejo o un control sobre esas acciones agronómicas sobre nuestras especies vegetales o en este caso la producción orgánica como tal. La seguridad ocupacional, nuevamente repito, toda la parte sobre el transporte, toda la parte del manejo de posturas es vital. Garantizar una buena postura en el trabajador me va a garantizar que la persona no va a llegar al siguiente día con un dolor de espalda que no se aguanta, con un dolor de músculos, con un dolor de cabeza, con un dolor de hombros, y obviamente eso se presenta mucho en el sector agropecuario. Y eso parte principalmente es por las posturas y el manejo ergonómico que se maneja por parte de los agricultores. Y eso también radica en el principio de la producción. Muchas veces o muchos sectores de nuestro campo colombiano sabemos que pagan o se pagan, ya sea por un jornal o por el número de cosechas obtenidas o el número de bultos que un mismo operario ha logrado obtener en el día. Y obviamente pues es una persona que va a tratar de hacer mayores actividades, pero que después se va a notar los problemas de la salud, y eso es lo que debemos mitigar y mejorar esas condiciones de salud en nuestro campo. La generación y conservación del ambiente
Pues radica principalmente de llevar a cabo no solamente una protección de esa biodiversidad, sino fomentar inclusive la reforestación, identificar los cuerpos de agua, identificar esos nacederos, esos espejos hídricos que son importantes para el predio en el caso de una sequía. Hay que conservar, hay que guardar esa protección hídrica. ¿Cómo lo puedo hacer? Llevando un proceso de una reforestación sobre ese recurso, buscar al ICA, buscar a la Secretaría de Agricultura del municipio, de la región, que nos pueda apoyar para la compra o que nos brinden un obsequio frente a algunas especies vegetales. Hay muchos proyectos en nuestro país que apoyan todo el ejercicio de la reforestación. La Secretaría de Agricultura regional o municipal nos puede dar una asesoría frente a la reforestación de una zona. Eso nos brinda una conservación inclusive en nuestro mismo predio. Algunas especies nativas que se encuentran en el territorio, importante proteger esos recursos hídricos, evitar tener los animales cerca a las fuentes de agua, o esos productos que muchas veces no llevamos a un mejor manejo de residuos, sino los botamos a las quebradas, a los ríos. Obviamente eso es una contaminación drástica y con el tiempo se va a observar y se va a ver, y obviamente no cumple con los requisitos de un producto netamente orgánico como tal. Los cuerpos de certificación en buenas prácticas agrícolas. La certificación es una garantía de que usted está produciendo un elemento o un bien orgánico. Para eso es importante la certificación. Las buenas prácticas agrícolas le reconocen al productor ese ejercicio, esa fortaleza, esa dedicación que ha venido desarrollando para poder brindar un alimento inocuo. De eso parte una certificación, es un reconocimiento que se le hace y obviamente ese reconocimiento empieza a tomar valor comercial en el mercado cuando usted lleva un producto certificado y orgánico. Para poder llevar a cabo esa cultura de certificación, tengo que hacer un cambio. Y el cambio parte de nosotros mismos, desde nuestro principio y nuestra finalidad de poder brindar una mejor asesoría y una mejor asistencia a la hora de desarrollar una producción orgánica. Ese cambio parte de un cambio de la infraestructura. No quiere decir que vamos a tumbar las instalaciones que tiene la finca o a invertir en cemento, en paredes, en hierro, en un poco de elementos, generando un sobrecosto sobre el finquero. No, eso no parte, sino la agricultura orgánica y las buenas prácticas se caen de una porque el finquero va a decir no, porque es un sobrecosto importante. Entonces la finalidad es poder implementar áreas, estructuras con aprovechamiento de los recursos innatos que tengamos en esas fincas, partiendo de cumpliendo los requisitos de elementos como áreas, bodegas, armarios, todo elemento que me pueda servir para poder almacenar lo que me pide los requisitos de las buenas prácticas agrícolas, lo puedo utilizar. Pero entonces es parte de ese cambio que necesitamos. Lo segundo es ese principio de la protección del trabajador. Al trabajador en el sector agrario lo vemos como una fuerza laboral adversa por allá, aislada, de que simplemente es una máquina laboral. Hay que proteger al trabajador. Por eso es que la fuerza laboral en el campo está tan escasa actualmente. Por eso es que muchas veces nuestros campesinos se trasladan a la ciudad para buscar otras nuevas alternativas, porque en el campo pues muchas veces la remuneración no es acorde a la fuerza laboral que se está generando, no hay protección sobre el trabajador, no está afiliado a una seguridad social y es importante. Si él sufre un accidente laboral, si sufre una cortadura, una intoxicación, una caída, ¿qué hacemos? Simplemente váyase para la casa y perdió su oportunidad laboral. Entonces hay que cambiar esa cultura y ese mecanismo, hay que afiliarlo, hay que tener una estabilidad laboral. Y eso lo garantizo con una producción constante, de que mi negocio sea constante, que sea rentable. Cuando mi negocio es rentable, yo puedo dar una estabilidad también laboral, generar empleo. Y esa generación de empleo me lleva a poder utilizar la mano de obra de manera legal, afiliándolos. Y cuando todo esto pasa, yo puedo inclusive exigirle un poco más a mi trabajador, no solo en el aspecto operativo, sino en la formación, en la capacitación, en que la persona tenga una apropiación inclusive por la empresa, que vea que la empresa está también al beneficio de ellos. Y eso cambia mucho la cultura laboral en nuestro campo como tal, mis queridos estudiantes. Las ventajas de llevar a cabo una certificación, ¿cuál es? Pues garantiza alimentos sanos, la inocuidad, que es vital en la región europea. Ellos pagan por un producto inocuo, por un producto sano, no importa la procedencia y el tipo de producto, sino que sea un producto inocuo, que brinde la calidad como tal alimentaria.
Reduce enfermedades a largo plazo, a largo tiempo, enfermedades crónicas, enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como problemas de triglicéridos, problemas gastrointestinales. Entonces, en eso se radica que los europeos y otros tipos de países exijan productos netamente orgánicos. Mejora la eficiencia de la producción. ¿En qué sentido? Pues porque usted va a poder mitigar el gasto en algunos elementos innecesarios de la producción, agroquímicos, algún tipo de elemento excesivo que usted necesitaba para poder producir, e inclusive la plaga va a empezar a tener problemas porque ya está encontrando nuevas moléculas que van a ser producto orgánico, usted no los conoce y va a poder mitigar ese control. Un bienestar animal. En el predio, baños y depósitos, pues usted va a tener animales sanos y los alimenta con pastos orgánicos, con concentrado orgánico, va a poderle brindar al trabajador unas áreas adecuadas mínimas para que él se siente acorde en todo su elemento laboral y todo su ejercicio de trabajo agrícola como tal. Se minimiza el impacto ambiental, se aporta al mejoramiento de los recursos ecológicos en nuestro país, todo ese cambio climático que muchas veces los países o los grandes países desarrollados no reconocen como que tenemos un problema. El planeta se está calentando debido al calentamiento global, los mares se están calentando, los ríos se están contaminando debido a todo ese proceso también agrícola y la expansión de la frontera humana en el sector agropecuario. Entonces es importante que ese impacto ambiental se vea reflejado en la producción de nuestros campos como tal. Y hay un beneficio muy grande desde mi punto de vista profesional, y es que cuando usted desarrolla elementos o productos orgánicos certificados bajo un sello internacional, el mercado automáticamente se va a abrir para ese producto, porque es un producto que tiene demanda, no solamente nacional sino internacional. Y segundo, el precio de ese producto va a cambiar, cambia entre un 10, un 30 o 40% de ese producto va a cambiar. Averígüenlo, investiguenlo, mis queridos estudiantes. En el mercado usted va a encontrar productos orgánicos de mayor precio, tomando en cuenta ese producto orgánico a nivel nacional. Y si usted lo compara con precios internacionales, hace una consulta, averigua en internet, en Google, va a poder encontrar inclusive que son precios de mayor valor a nivel internacional según el país que paga por un producto netamente orgánico en ese sentido. El marco legal es un elemento principal a la hora de la producción y la certificación de un producto orgánico. Ya es conocido y hemos avanzado un poco más que la 4174, que es la resolución del 2009 por parte del ICA, establece los parámetros y los criterios como tal para la certificación de las buenas prácticas agrícolas. Esto es apoyado mediante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ellos promueven toda esta práctica de BPAs mediante la asistencia técnica, profesionales que están desarrollando ese ejercicio. Y ustedes, mis queridos estudiantes que se están formando en ese principio, en esa filosofía y en ese profesionalismo orgánico, son esas ramas o esos brazos de extensión rural que nos brinda la oportunidad de poder llevar esos conceptos de agricultura orgánica como tal. Entonces, ese sello y esa certificación o esa resolución orgánica, pues me especifica algunos requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de cumplir, y eso está condensado en manuales. Ya existen muchos manuales de cómo puedo implementar unas buenas prácticas agrícolas dependiendo del cultivo, la facilidad de ellos, pero obviamente cada caso y cada finquero es diferente, porque cada uno le brinda una herramienta conceptual diferencial de lo que usted puede utilizar a la hora de manejar las buenas prácticas agrícolas. El ICA, como hablábamos o hemos venido hablando, es ese cuerpo certificador que usted puede utilizar o que puede llevar a cabo para poder lograr esa certificación como tal. Hay que ver al ICA como un aliado. Muchas personas, muchos productores y muchos territorios ven al ICA como una entidad miedosa, de que prácticamente impone sanciones o multas a los finqueros o a los empresarios. Hay que ver el lado positivo en que nos pueden fortalecer, apoyar no solamente agronómicamente, sino empresarialmente, una oportunidad de exportación, una oportunidad de buscar nuevos mercados mediante el cumplimiento de objetivos que tienen que ver con la certificación de buenas prácticas agrícolas, ya sea si usted produce frutas, hortalizas, aromáticas, granos, comida para animales, derivados de la producción o del sector agroindustrial, es importante como tal. La certificación ante el ICA no tiene ningún costo, no tiene algún valor económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una entidad netamente pública del Estado colombiano que está en pro del beneficio
del territorio nacional y de nuestro campo nacional. Es importante, obviamente, tener unos pasos que se requieren para poder certificar ese predio y lograr ese reconocimiento a nivel internacional, como unas normas que obviamente hay que pedir y que ellos nos brindan mediante la resolución 4174 frente a las buenas prácticas agrícolas. Hay unos cuerpos de certificación a nivel nacional que nos certifican esa 4174. Entonces, una de ellas es el ICA, es gratuita, pero tenemos otras en el país que ya el proceso es un poco más avanzado, que hay un costo, pero obviamente tiene una certificación a nivel internacional. Le ponen un título a ese producto como tal, por llamarlo así, es un reconocimiento mayor. Una de ellas es la certificación o los estándares de certificación internacional, los CERES. El CERES es una organización privada, obviamente, que parte de esa evaluación basado en los requisitos de la Global Gap. Entonces, certifica los requisitos de la Global Gap, y la Global Gap sabemos que se fundamenta en las BPAs. Entonces, es importante empezar a practicar y llevar a cabo ese ejercicio de cumplimiento de los requisitos de las buenas prácticas agrícolas para poder hacer contacto con el CERES y que nos puedan certificar que nuestro producto cumple los requisitos de las Global Gap como tal. La CERES es importante dentro de la certificación de producción. Ellos certifican cualquier tipo de producto, ya sea un producto agrícola fresco o sea un producto como tal transformado o en proceso de transformación que se utilice. No certifica como tal el producto agroindustrial transformado, sino el proceso que se está desarrollando para poder transformarlo y obtener un nuevo producto. Allí pues parte este principio de la Global Gap que podemos identificar y podemos controlar. El ICONTEC, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas Nacionales, ya es una organización privada de Colombia que abarca diferentes países de Centroamérica y algunos de Sudamérica y que brinda también una asesoría y una certificación internacional. Nos pone el sello de cumplimiento de buenas prácticas agrícolas que se puede establecer. El ICONTEC basa la certificación internacional tomando en cuenta la Organización Internacional de Estandarización, que es la ISO, que es la normatividad internacional de cualquier sector empresarial a nivel mundial. El ICONTEC certifica las buenas prácticas agrícolas a partir de la norma técnica colombiana 5400. Ellos tienen ese manual, es un manual de requisitos que es muy similar o es semejante, prácticamente muy parecido a la resolución del ICA. Entonces, si usted está aplicando el ICA, automáticamente está aplicando la 5400 o la 5400 para que usted pueda certificar. Tiene un valor comercial también en el mercado, pero pues es un respaldo internacional que usted va a poderle colocar a su producto a la hora de la exportación como tal. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos llegado al taller número 3 de esta unidad 2 relacionado a la temática de certificación de sellos orgánicos y buenas prácticas agrícolas. A este taller lo he denominado relacionando las buenas prácticas agrícolas. La finalidad es que usted va a tener en esta lámina que está observando dos estructuras, unas imágenes que representan unos requisitos de la 4174 de las buenas prácticas agrícolas y unos términos que se ajustan a ese cumplimiento. La finalidad es que usted identifique ese término y lo pueda unir o trazar a cuál imagen se representa y se identifica y empezar así de una manera dinámica, conocer un poco más el contexto de la resolución del ICA. Vamos a encontrar otros términos como el bienestar de los trabajadores, gestión de conservación ambiental y gestión documental y de calidad. Entonces la finalidad es esos términos a qué imagen representa o corresponde como tal. Luego de eso va a explicar de una u otra forma detallada conceptualmente en qué consiste ese término, en qué consiste un manejo integrado de cultivos desde su punto de vista y todo el proceso de aprendizaje que hemos desarrollado en este curso. ¿Qué es control y puntos críticos de inocuidad para una producción orgánica? ¿Qué es un manejo integrado de plagas? La gestión documental y de calidad, el bienestar de los trabajadores y la gestión de conservación ambiental como tal. Esa es la finalidad para desarrollar este taller. Bueno, mis queridos estudiantes, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Fundación Universitaria San Mateo.